Basque, confianza y seguridad certificadas. Saludos cordiales, amigos de Convergente TV, Televisión Global y el programa Geopolítica en Debate. En esta oportunidad con el tema del Foro Económico Mundial de Davos para el año 2025. And we are American. El Foro Económico Mundial 2025, en su 53ª edición, aborda los problemas geopolíticos que están en el centro de las discusiones globales, signado por tensiones internacionales, desafíos económicos y riesgos tecnológicos. Algunos de los principales problemas geopolíticos que se abordan en esta semana, de hecho, del 21 al 24 de enero en Suiza, los más importantes trataré de resumirlos. Primero, las tensiones entre las principales potencias mundiales, específicamente Estados Unidos y China. Se analizarán los efectos de la guerra comercial, las restricciones tecnológicas como el acceso a semiconductores y las tensiones en el Indo-Pacífico. También se discutirá cómo equilibrar la competencia económica con la necesidad de cooperación global en temas como el cambio climático y la regulación tecnológica. Por supuesto, central, el conflicto en Ucrania, sus repercusiones. La guerra entre Rusia y Ucrania sigue siendo un tema muy importante, incluyendo las sanciones internacionales a Rusia, su impacto en los precios de la energía y los esfuerzos de reconstrucción de Ucrania tras la finalización del conflicto, que esperemos sea muy pronto. La seguridad energética, la dependencia de combustibles fósiles es un tema de discusión en este foro. Cómo reducir la dependencia global del petróleo y el gas, particularmente en Europa, mientras se impulsa la transición hacia energías renovables. La reconfiguración del comercio internacional, políticas proteccionistas de los líderes, pues debatirán sobre el impacto de aranceles, las restricciones de exportación y la creciente fragmentación de las cadenas de suministro globales. Aspectos relativos a la regionalización económica, abordarán cómo es que los bloques económicos, la Unión Europea, uno de ellos, el Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá, están ajustando sus políticas comerciales y priorizando la seguridad económica sobre la globalización. Otro aspecto general, los desafíos tecnológicos y de ciberseguridad, tratando de regular la inteligencia artificial. Las potencias buscan establecer estándares globales para evitar su mal uso, como en conflictos armados, vigilancia masiva o manipulación social. Las amenazas cibernéticas, en tanto la creciente frecuencia de ataques cibernéticos patrocinados por estados o grupos independientes, pone en riesgo infraestructuras críticas y plantea la necesidad de una mayor cooperación internacional. Otro punto es importante, la reconfiguración de las alianzas geopolíticas, la expansión de los BRICS y su influencia. Se discutirá cómo la ampliación de BRICS, es decir, los países asociados que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, afectan el orden económico global y cómo estos países buscan desafiar la hegemonía de instituciones lideradas por países de Occidente. Los riesgos del Medio Oriente y el norte de África, por supuesto, no están fuera de la agenda del foro, que abordará las tensiones como la situación en Irán, Oriente Medio, la estabilidad en la región del Golfo y el papel de Arabia Saudita como actor clave en la geopolítica energética. El impacto de las crisis humanitarias y migratorias, la crisis de refugiados y desplazados, sea de la migración masiva impulsada por conflictos, desastres climáticos y la desigualdad económica, es un tema siempre de análisis en el foro de Davos, junto con estrategias para manejar sus implicaciones políticas y, por supuesto, económicas. Los desafíos a la gobernanza global es otro de los temas. Esto, merced al debilitamiento de las instituciones internacionales, dígase las Naciones Unidas, la OMC, el Fondo Monetario Internacional,
frente a un mundo más dividido en condiciones de donde existe una multipolaridad creciente. Este cambio hacia un orden mundial más fragmentado, con actores regionales ganando influencia, plantea preguntas sobre cómo lograr acuerdos multilaterales efectivos. En definitiva, el foro de Davos de este año servirá como plataforma para abordar estas tensiones y explorar soluciones a través de la diplomacia y la colaboración público-privada. Quiero extractar algo de las discusiones y los discursos de los presidentes de Ucrania, España, Panamá y los Estados Unidos. El presidente de Ucrania, Zelensky, enfatizó la necesidad de que Europa fortalezca su papel en la seguridad global y no dependa exclusivamente de aliados como los Estados Unidos. Expresó su preocupación por la posible disminución del compromiso norteamericano bajo la nueva administración y cuestionó si el presidente Trump consideraría a Europa una prioridad. Zelensky advirtió que si Ucrania no se integra a la OTAN, serían necesarios al menos 200.000 soldados europeos para garantizar la paz y disuadir futuras agresiones rusas. Criticó la falta de transparencia de algunos líderes internacionales respecto a la adhesión de Ucrania a la OTAN y señaló la debilidad de la postura de países como Alemania y Estados Unidos en sus diálogos con Rusia, que excluyeron increíblemente a Ucrania. Además, subrayó Zelensky que Ucrania nunca reconocerá los territorios ocupados por Rusia, calificando cualquier forma de reconocimiento como legalmente imposible. Destacó que, aunque todos los aliados mundiales presionaran para ello, Ucrania no aceptaría la ocupación de los rusos. Zelensky también expresó su preocupación por la posibilidad de que las negociaciones para poner fin al conflicto se desarrollen sin la participación de Kiev, especialmente ante los intentos de la nueva administración estadounidense de negociar directamente con Rusia. En respuesta a estos desafíos, decidió disponer indefinidamente su plan de paz de 10 puntos, me refiero a Zelensky, conocido como la fórmula de paz debido al riesgo del fracaso y la llegada de Trump a la Casa Blanca, quien busca cerrar el conflicto con Rusia a toda costa. En resumen, el presidente Zelensky instó a Europa a asumir un papel más proactivo y unificado en materia de defensa y seguridad, enfatizando la importancia de la integración de Ucrania en la OTAN y la necesidad de garantías de seguridad sólidas para su país. Considero muy interesante y diría inteligente la aseveración de Zelensky en el sentido de que el futuro de Ucrania es el futuro de Europa. BASC, confianza y seguridad certificadas. Por su parte, y en otro campo de análisis en Davos, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, centró su discurso en la regulación de las redes sociales para proteger, y decía, la democracia y la salud mental de los usuarios. Sánchez propuso tres medidas principales: eliminar el anonimato de las redes sociales, la transparencia en los algoritmos y la responsabilidad penal de los directores generales dueños de las redes sociales. En definitiva, obligar a que cada cuenta de usuario esté vinculada a una identidad digital europea, permitiendo el uso de seudónimos, pero facilitando la identificación en caso de delitos. La exigencia a las plataformas que divulguen sus algoritmos para evaluar si cumplen con los requisitos legales y éticos de la Unión Europea, reforzando las capacidades del Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica. Hacer que los dueños de las redes sociales, decía Sánchez, sean personalmente responsables por el incumplimiento de las leyes y normas en sus plataformas, similar a otros sectores. El presidente criticó a los tecno multimillonarios, como los calificó, que buscan influir en la política y enfatizó la necesidad de transformar las redes sociales en espacios seguros y constructivos. Además, Sánchez participó en paneles sobre, en otro orden de ideas, en paneles sobre salud global, el cambio climático, y mantuvo reuniones también con líderes como el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, reafirmando el apoyo de España en su proceso de adhesión a la Unión Europea. Asimismo, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, defendió enérgicamente la soberanía panameña sobre el Canal de Panamá,
En respuesta a las declaraciones del presidente Trump, quien expresó su intención de recuperar el canal, en este sentido, Molino afirmó que el canal es y seguirá siendo de Panamá, enfatizando que no fue una concesión ni una dádiva de los Estados Unidos. Además, el presidente panameño destacó la importancia del canal en la oferta logística del país, mencionando proyectos como el tren entre la ciudad de Panamá y Paso Canoas de la frontera con Costa Rica. También recibió el respaldo del presidente español Pedro Sánchez, quien reconoció la soberanía panameña sobre el canal. Finalmente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, participó en Davos en forma virtual, donde abordó diversos temas económicos y geopolíticos. Trump criticó a la Unión Europea por imponer lo que denominó malos impuestos a las empresas tecnológicas de Estados Unidos como Apple, Google y Meta. Señaló que estas acciones representan un trato injusto hacia las compañías norteamericanas y amenazó con imponer aranceles en represalia. Respecto de los incentivos para la producción nacional y amenazas de aranceles, el presidente norteamericano instó a las empresas globales a fabricar en Estados Unidos, ofreciendo una tasa impositiva corporativa reducida del 15% para aquellas empresas que trasladen su producción a los Estados Unidos. Advirtió que las compañías que opten por producir fuera enfrentarán aranceles significativos, mencionando posibles tarifas de hasta el 25% para productos de Canadá y de México y del 10% para bienes provenientes de la República Popular de China. El llamado a la reducción de precios del petróleo y el fin del conflicto en Ucrania fue central en el discurso del presidente. Él hizo un llamado a los principales productores de petróleo, especialmente a Arabia Saudita y a la OPEP, para que reduzcan los precios del crudo. Argumentó que una disminución en los precios contribuiría a reducir los ingresos de Rusia y, por ende, ayudaría a poner fin al conflicto en Ucrania. Instó al incremento del gasto en defensa a los países miembros de la OTAN. El mandatario solicitó a los países miembros de la OTAN que aumenten su gasto en defensa al 5% de su Producto Interno Bruto, superando el objetivo actual del 2%. Justificó esta petición, señalando que Estados Unidos ha asumido una carga desproporcionada en la alianza y que es necesario un reparto más equitativo de los gastos y de la responsabilidad de la defensa del bloque. Respecto a las relaciones con Arabia Saudita y comentarios sobre Canadá, el presidente agradeció a Arabia Saudita por su compromiso de invertir una cosa de 600.000 millones de dólares en la economía norteamericana y sugirió aumentar esta inversión a $1 billón. Hizo un comentario que generó sorpresa, insinuó que Canadá podría evitar aranceles y se convirtiera en un estado de la Unión, propuesta que fue rechazada por el país vecino. La intervención del presidente Trump en Davos esta semana reflejó su enfoque en promover la producción nacional, defender los intereses económicos de Estados Unidos y ejercer presión sobre aliados y competidores para alinearse con sus políticas. Para quienes han leído la obra del escritor del Nobel alemán Thomas Mann, La montaña mágica, tomar la postura de uno de los protagonistas de esta obra, Ludovico Settembrini, que es el humanista liberal que mantenía la fe en que las cosas estaban tomando un rumbo favorable para la civilización, decía Settembrini. Les diré que esta es una visión utópica. De lo que se trata en Davos, pues no se dará mayores soluciones a los grandes problemas mundiales. No habrá un camino favorable o un rumbo favorable para la civilización. Por ello es esencial mantenerse atentos. Gracias y hasta la próxima. BASC, confianza y seguridad certificadas.